Bueno, gracias Fabián. Ahora va a hablar Eduardo Cosami, que es el actual director del Centro Cultural Alberto Conti. El actual. El director. El inconsciente me da miedo. El único hasta ahora. ¿Cómo nos habla el inconsciente? Bueno, es doctor en Ciencias Sociales y director del Centro Cultural Alberto Conti. Es también profesor titular de consulta de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y del posgrado de Historia en la UNTREF. Ese miedo. Se viene. Bueno, buenas noches. La verdad que es bueno estar presentando este libro aquí por dos razones, porque el libro, o por tres, el libro está muy bien, me parece. Es un libro muy informado, casi erudito, diría yo en algún sentido, con gran acopio de información, de datos, de autores, y al mismo tiempo es un libro muy comprometido con el tema que se está tratando. No es un libro académico en el mal sentido que a veces uno juzga los libros académicos, ¿no? Quiero decir, es un libro donde hay un fuerte compromiso con su condición de militante, de judío y de argentino, y una relación permanente entre estos dos grandes acontecimientos nefastos de la Shoah y el proceso que sufrimos en la Argentina con el terrorismo de Estado. En segundo lugar, me parece que es bueno que se presente aquí porque, bueno, este es un espacio para la reflexión sobre este tipo de acontecimientos, además de muchas otras cosas que hacemos aquí, pero un poco la razón de ser del Centro Cultural tiene que ver con creer que hay que pensar sobre esto, que hay que debatir, que hay que investigar, que hay que escribir, que hay que estimular, si cabe, las expresiones artísticas, literarias y de todo tipo que tiendan a que nos ayuden a pensar mejor sobre esto que ocurrió, porque esto no es solamente pensar sobre el pasado, sino es pensar también sobre cómo se construye un futuro donde estos episodios no vuelvan a ocurrir. Y cuál sería la tercera razón que yo dije que porque uno queda prisionero de esas cosas que dice de entrada, ¿no? Pero bueno, alguna tercera razón que diga, a ver, es un libro que pasa que creo que ya dije todo. El tema es muy importante para nosotros y el libro es muy interesante. Y además, que no es simplemente el libro de un estudioso de la cuestión, sino que hace pocos días hablábamos en una visita que nos hicieron los integrantes del llamamiento argentino-judío que acaba de constituirse, que dentro de la colectividad judía ha despertado un entusiasmo importante de muchos que veían que las instituciones representativas de la colectividad no cumplían el rol que debía esperarse, y también ha despertado la adhesión de muchos que no somos judíos, pero que entendemos la importancia que tiene por el aporte de lo que han hecho tradicionalmente los judíos y la cultura judía a la lucha por la democracia, por una sociedad mejor en la Argentina. Y entonces es interesante también saber que Patricio, si el autor de este libro, está fuertemente enrolado en este proceso. Bueno, en el prólogo del libro, Zaffaroni plantea, recién aludía a eso Fabiana, que la criminología ha ignorado el tema de los genocidios, y señala lo curioso que esto resulta, porque en realidad son los crímenes más importantes, por decirlo de alguna manera, es decir, aquellos que más debieran haber provocado la reflexión de la criminología, de la teoría penal. Y él encuentra una explicación a esto que me parece muy atendible. En realidad, los genocidios no se consideraban como tales. Primero, no estoy usando las palabras de Zaffaroni, pero en primer lugar,
para considerar que hay un genocidio uno tiene que pensar que las víctimas de ese genocidio son seres humanos, personas iguales que somos todos, y entonces señalar, sentir dolor de algún modo por esta desaparición masiva de la gente. Pero como los genocidios se practicaban en principio en las posesiones coloniales, entonces la verdad que la criminología estaba de algún modo sustentada sobre una visión, destaca particularmente el pensamiento positivista de la segunda mitad del siglo XIX, donde esta dominación colonial parecía absolutamente natural, ¿no? Pero además de esto que señala Zaffaroni, uno tiene que pensar que también el Holocausto, considerado el paradigma de los genocidios de algún modo, un episodio que golpeó la conciencia de la humanidad en el siglo XX. ¿Y por qué decimos que golpeó la conciencia de la humanidad? Bueno, porque mientras los genocidios se practicaban en las posesiones coloniales, bueno, ya hemos dicho que el escándalo no era tan grande, porque en general había en muchos sectores de la población en los países centrales había una consideración de legitimación de estos procesos. Pero el Holocausto, la Shoah, como sabemos, se hace en el país tal vez más importante en la cultura europea, uno de los 2 o 3 más importantes, es decir, el paradigma de la civilización, y entonces eso obviamente provocó un impacto muy distinto. Pero lo curioso es que a pesar de la importancia de ese impacto, se demoró la consideración del Holocausto en toda su dimensión, y pasaron muchos años desde el fin de la Segunda Guerra hasta que se le diera a la Shoah la centralidad que hoy se le da en el memorialismo europeo y en general en los debates y en los estudios sobre el tema de la memoria y de los crímenes de lesa humanidad y de los derechos humanos en todo el mundo. Esto es algo curioso, pero ya después de los trabajos de Traverso, por ejemplo, que acá ya ha sido muy citado, no caben dudas en ese sentido, y él siempre cita un caso muy ilustrativo, que es que al fines de la Segunda Guerra Mundial, Sartre, que era la figura más importante sin duda de la cultura francesa en ese momento, y obviamente con una irradiación en toda Europa muy grande, escribe su libro, creo que se llama Reflexiones sobre el antisemitismo, ¿no? Sí. Y, por supuesto, habla del caso Dreyfus, de la tradición de antisemitismo en Francia, pero casi no habla de la Shoah. Y esto no es porque él fuera particularmente, es decir, era muy representativo, para decirlo por la positiva, de una mirada dominante en ese momento en la cultura francesa, que era una cultura de izquierda, y que consideraba el Holocausto como uno de los episodios, seguramente de los más sangrientos y más graves, pero en última instancia como uno de los episodios de la Segunda Guerra Mundial. Y esto también explica Traverso, hacía que se hablara poco de Auschwitz, que hoy para nosotros es prácticamente la Shoah, es Auschwitz, es decir, el centro de exterminio más importante. Sin embargo, se hablaba mucho en esos años de Buchenwald, el centro no de exterminio, sino de concentración, donde estuvo, por ejemplo, Jorge Semprún, que como ustedes saben ha escrito un par de libros maravillosos sobre esta experiencia, y eso tenía que ver con que Buchenwald era el campo en que generalmente iban los militantes de izquierda. Entonces era más o menos natural que esta cultura de izquierda, que muy centrada en la lucha ideológica, por así llamarlo, que de alguna manera se expresaba en la Segunda Guerra Mundial, viera el Holocausto como una cuestión más. Lo más curioso, hay 2 o 3 personas acá que van a escuchar algo que dije en ocasión de unas charlas hace un tiempo, pero me parece importante volver a decirlo. Lo mismo pasó curiosamente con el Estado de Israel. Porque uno podría pensar, como ocurrió en las últimas décadas, y ya hace bastante, desde el juicio de Eichmann en adelante,
que el Estado de Israel hacía de la Shoah, de la gran matanza de los judíos europeos, un gran elemento de legitimación de la propia existencia del Estado, de propaganda de algún modo de las políticas de Israel y de justificación de algún modo, como está ocurriendo últimamente, de algunas políticas bastante censurables desde el punto de vista de la perspectiva de los derechos humanos. Todo eso es así, pero es así desde la década del 60. ¿Por qué es así? Porque en un primer momento el discurso dominante en el Estado de Israel era un discurso que exaltaba la resistencia y la lucha de los judíos. Por eso se rendía homenaje, como en tantos otros lugares, a la resistencia del gueto de Varsovia, el levantamiento del gueto de Varsovia, pero no se prestaba la misma consideración a los que parecían, y acá había una visión que después se reveló que en buena medida también era injusta, los que parecían haber ido tranquilamente a la muerte, ¿no? Se usaba una expresión horrible que era: fueron como corderos al matadero, ¿no? Entonces, en esa glorificación de los combatientes tenía sentido la reivindicación del gueto de Varsovia, pero bastante menos la de los centenares de miles, millones de judíos que habían muerto sin poder oponer una resistencia tan grande. Bueno, esto es historia pasada, y es curioso, o no tan curioso, porque el desconocimiento de la singularidad del Holocausto se pasó pocas décadas después a una afirmación tan categórica de la unicidad del Holocausto, de su carácter incomparable, de su singularidad indiscutible, que de alguna manera es uno de los temas que tenemos que cuestionar, porque impide un intento de comprensión de lo que fue efectivamente el Holocausto. Y además es muy curioso, en un mundo donde los genocidios han seguido practicándose a tal punto que desde los años 90 hemos tenido episodios casi con un promedio de 1 cada 4 o 5 años, ¿no? Pensemos lo que significó la guerra de los Balcanes, lo que significó el genocidio en Ruanda. Entonces es muy... no es razonable, digamos así, pensar que cada uno de estos episodios es absolutamente incomparable. Obviamente todos tienen su particularidad y de algún modo es razonable pensar que hechos que afrentan tanto la conciencia de la humanidad uno los considera como únicos, pero desgraciadamente este es un mundo que ha perpetrado muchos genocidios y que parece prepararse cada vez más para nuevos genocidios. Yo mismo me asusto de lo que estoy diciendo, pero me parece que la historia desgraciadamente me está dando la razón. Nosotros aquí en el... Y además también en esta idea de desconocer no la importancia, sino de permanecer de algún modo ajenos a la existencia del genocidio del pueblo judío y del Holocausto, es interesante también lo que dice Zygmunt Bauman en su libro Modernidad y Holocausto, porque Bauman explica que él, hasta que la mujer escribió un libro sobre el Holocausto, entiendo, no me queda muy claro en el libro eso, pero es casi evidente que la mujer era judía y él no, porque él decía que no era problema de él, el Holocausto, ¿no? Hasta ese momento... Bueno, él era sociólogo y los sociólogos no se ocupaban del Holocausto, parecía más un tema de los historiadores o de otro tipo de especialistas. Y, por otro lado, parecía un problema de los judíos. Bueno, y no hay duda que fue un problema de los judíos, no se trata de negar eso, pero ocurre que, como bien dice Bauman, un episodio que ocurre en el centro de Europa, que ocurre en los países más desarrollados, que pone en cuestión toda la cultura de la humanidad, de algún modo, no puede ser un problema solo de los judíos, sino que es un problema de los judíos y de toda la gente sensible que se interesa por la marcha de la humanidad. Yo decía,
nosotros aquí hemos discutido y trabajado más o menos, hemos en varios de los seminarios que se han hecho en el CONTE algunas de estas cuestiones, y lo curioso es que en general no hemos hecho todavía ningún seminario sobre el genocidio como problema, como categorización jurídica, por decirlo de algún modo, ¿no? Tal vez porque ese es un problema sobre el que ha trabajado mucho y muy bien Feierstein, que tiene además un centro que funciona en la UBA, en la UTREF, y hay una abundante producción sobre el tema. Entonces nosotros no nos hemos ocupado de esta discusión acerca de en qué medida se amplía como señala Patricio en su libro, las definiciones muy restrictivas que en un principio se habían dado para considerar un genocidio. Pero sí, un poco siguiendo la ruta de Traverso, hemos trabajado y discutido bastante esta relación que también plantea Zaffaroni en el prólogo entre el genocidio y lo que él llama el poder punitivo del Estado. ¿Qué quiere decir esto? No, evidentemente, que toda expresión del poder punitivo del Estado es el genocidio, sería una tontería, ¿no? El que comete un delito menor no está cometiendo un genocidio. Pero lo que quiere decir es que hay un sistema, bueno, en primer lugar un sistema económico y social, por supuesto, pero hay un sistema represivo, hay un sistema carcelario, que de alguna manera tiende, uno reconoce las marcas, las huellas de eso en episodios como los genocidios. ¿Qué quiere decir esto? En el caso del nazismo, bueno, el nazismo, lo que Traverso llama la violencia nazi, en un estudio en el libro que lleva su nombre, un fenómeno único. Es decir, el nazismo no es simplemente el antisemitismo, el nazismo no es simplemente el racismo, el nazismo no es simplemente el colonialismo, el nazismo no es simplemente, o mejor dicho, la violencia nazi, no es solo el desarrollo natural, digamos, de una concepción cada vez más represiva, cada vez más discriminatoria, cada vez más racista, que se fue desarrollando en los países centrales en relación con los sectores socialmente excluidos, pero es todo eso. Es decir, no podríamos explicarnos el nazismo y, en última instancia, la Shoah, si no es en función de todos estos antecedentes. Esto no quiere decir, no me canso en repetirlo, que todos estos antecedentes expliquen el Holocausto, porque sería como decir en la Argentina que ahora que hemos estudiado mejor la dictadura cívico-militar, que sabemos, bueno, que tuvo esa característica además de cívico-militar, que era un proyecto que iba mucho más allá de el aniquilamiento de los grupos guerrilleros, que apuntaban a una reorganización, una regresiva de la sociedad argentina, a imponer un proyecto económico y social de esas características, a disciplinar a los sectores populares que en los años 60 y 70 habían tenido un formidable desarrollo de organización, de conciencia, de radicalización ideológica, etc. Bueno, todo eso nos sirve para entender a la dictadura, pero no es que de todas esas cosas se deduce la dictadura o los miles de desaparecidos que hubo en la Argentina, porque esas cosas nunca se deducen simplemente de razones estructurales. Y eso es lo que hace, a pesar de lo que hemos dicho, por razones por las cuales rechazamos esta idea de la unicidad de los genocidios porque nos impide compararlos y por lo tanto nos impide estudiarlos, reconozcamos que en algún punto todos son únicos, ¿no? Y eso es lo que además hace que nosotros pensemos que hubo seres humanos que llevaron adelante estas políticas represivas. Es decir, que Videla no explica la dictadura militar, pero que sin Videla, y muchos como Videla, tampoco se puede entender la dictadura militar. Es decir, que es creación, esto es no simplemente un mero efecto de las estructuras, sino que es creación de los hombres
y en particular de algunos. Bueno, esta relación de, digamos, los genocidios con los efectos y las políticas de dominación social, con las estructuras represivas, con las concepciones penales, y el fenómeno de la exclusión social, fundamentalmente, ha llevado a que, en una expresión muy provocativa, como suele hacer él, Zaffaroni hablara no hace mucho tiempo del genocidio por goteo, ¿no? Y esto es interesante porque es discutible, me parece, porque a lo mejor se corre el riesgo de, digamos así, borrar los contornos, la característica propia, las diferencias de un fenómeno tan peculiar, tan propio como es el genocidio, ¿no? Es decir, la muerte de millones de personas, bueno, por decisión deliberada de exterminio, etc. Pero también, así como tiene este riesgo, tiene una virtud, me parece, esta idea, que es mostrarnos la relación que existe entre estas grandes eclosiones de la criminalidad social, digamos así, estas grandes operaciones de exterminio y un exterminio que lentamente se va produciendo en las sociedades que son intrínsecamente discriminatorias, excluyentes y represivas. Otro de los temas sobre que hemos pensado, y me ayudó mucho para recordarlo, la lectura del libro de Patricio, que tiene varios capítulos en que trata de algún modo la relación entre modernidad y holocausto, es esta discusión que necesariamente se plantea a partir del hecho de que el holocausto se desarrolló en, como decíamos, en el país de Thomas Mann, de Goethe, de Beethoven, en uno de los grandes centros de la cultura de la humanidad. Y entonces, frente a esto, como señala Patricio, no hay dos respuestas. No, bueno, es un episodio que representa todo lo contrario de la modernidad, es el rechazo a la modernidad, ¿no? Tiene que ver con no con el siglo de las luces, sino por el contrario, con lo que dicen algunos, con el rechazo de las luces, ¿no? Hay varios autores que han publicado libros sobre lo que fue, en francés se dice anti-lumière, así que la traducción sería antiluces, pero eso me parece que mucho en castellano no se utiliza, pero es antiluminismo. Sí. Claro, es el antiluminismo, exactamente. Entonces, y la otra idea por la que se inclina en principio Patricio, y es lo que piensa Bauman, es lo que piensa también Traverso, es lo que empezaron a plantear Adorno y Horkheimer hace ya muchos años, antes incluso de que terminara la Segunda Guerra Mundial, es que el holocausto es un producto de la modernidad. Y esto me parece que es muy inquietante y nos lleva, y quienes hemos tenido la suerte de conocer el pensamiento de Walter Benjamin y poder trabajar sobre él desde hace algunos años acá en el centro, me parece que nos lleva claramente a repensar algunas cuestiones, entre las cuales las fundamentales es la idea del progreso. Si hay algo que el holocausto puso en cuestión es la idea del progreso. Es decir, ¿cómo puede ser que uno tenga esa confianza natural en que el mundo marcha para adelante cuando de pronto se encuentra con situaciones como la del holocausto, e incluso la que precedió el holocausto, porque Benjamin muere, se quita la vida, porque si no se le iban a quitar, digamos, ¿no? Por una vocación suicida, en 1940. Y en esos años hubo, creo que fue exactamente en 1940, cuando en ese periodo tan crítico del pacto germano-soviético, donde pareció que de pronto se juntaba el agua y el aceite, la supuesta liberación con el totalitarismo pardo, ¿no? Y en esos años un revolucionario ruso
que después, como casi todos los revolucionarios rusos, tuvo problemas con Stalin, que se llamaba Víctor Serge, creó una expresión que habló de medianoche en la historia, ¿no? La oscuridad absoluta. Bueno, en ese momento era difícil seguir pensando en el progreso. El mundo demostraba una capacidad para autoinfligirse daños, dolores, retrocesos tremendos. Y yo creo que, como señalaba Benjamin, el fracaso de la izquierda alemana, fundamentalmente de la socialdemocracia, pero no solo de la socialdemocracia, mucho tuvo que ver con esta ingenua confianza en el progreso, que no pudieron advertir lo que el nazismo significaba, porque parecía impensable desde esta perspectiva de un mundo que necesariamente evoluciona cada vez hacia formas más modernas, más justas, más progresistas. Entonces, ese cuestionamiento al progreso se expresó muy claramente en esa idea benjaminiana de que en realidad la revolución no era acelerar la marcha de la locomotora, sino frenar la locomotora, porque la locomotora marchaba hacia la catástrofe. Y esto, cuando Benjamin lo escribió a principios de los años 30, podía parecer algo realmente, pensamiento excesivamente pesimista o nihilista, pero la verdad que en la Europa de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo, cualquier política que hubiera evitado la catástrofe hubiera sido realmente importante. Bueno, me parece que estoy hablando bastante, ¿no? Ahí estaríamos en tiempo. Ahí estaríamos en tiempo. Bueno, entonces, no, nosotros hemos hablado bastante aquí también en torno a esta cuestión de la unicidad del Holocausto, de la cuestión de la representatividad del Holocausto, como este es un centro cultural y se ha discutido mucho, si el arte, si la literatura, si es legítimo que se trate sobre esos temas. Yo quería decir algo sobre eso, pero no lo voy a decir. A mí me parece que, no lo voy a decir por respeto al tiempo, y además a la compañera que no creo que se vea en la incómoda situación de tener que hacer como el soldado de San Martín. ¿Se acuerdan de aquel soldado que no lo dejó entrar a San Martín al polvorín? Por lo menos en mi época se enseñaba eso en la escuela primaria, ¿no? Entonces pedirle al director que respete las normas es pero lo han hecho, entonces trato de... Al actual director. Bueno, yo creo que un libro sirve, y yo desde entonces vengo mucho más tranquilo a las presentaciones de libros, porque antes creía que tenía que resumir todo lo que decía el autor, ¿no? Y me doy cuenta que un libro es bueno cuando uno lo invita y lo ayuda y lo estimula a reflexionar. Entonces, desde ese punto de vista, además que no es necesario esta prueba, digamos, para mostrar los valores del libro de Patricio, yo creo que es una contribución importante para reflexionar sobre todos estos temas que tienen que ver con los genocidios y el Holocausto, y con muchos otros que no hemos podido tratar, porque, bueno, por nuestras limitaciones, pero también por el tiempo. Gracias.